Hi guys, my name is Paulo Vidal. I'm 17 years old and I preach here at the Prayer House occasionally. I invite you to come here at some point and I hope the message that is about to follow will be a blessing to you. Capítulo 15. Yeah. Versículo. We'll get into that. We're going to read from verse 1. Vamos a leer desde el versículo 1. We're not going to read it just yet. I just want you guys to kind of keep your finger there so that you're not like turning afterwards, you know. I don't want to stall for time. Yo no voy a leer inmediatamente, pero quiero que tengan o pongan su dedo allí porque esa es la que vamos a estar leyendo. Well, today for all of us as Christians, this is a day of celebration. Para todos los cristianos este es un día de celebración. We celebrate the resurrection of Jesus Christ. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Why? Because this is the very foundation of our faith as Christians. ¿Por qué? Porque este es el fundamento de nuestra fe cristiana. Just keep the mic. I'll speak loud. All right. So basically, I usually tend to talk a lot about theology, Christian theology. Normalmente yo hablo mucho de teología cristiana. I love getting into the Word and investigating, the Word of God. Me gusta mucho investigar la palabra de Dios. And it's mostly not for spiritual purposes, but for educational purposes. Y es mucho más para propósitos educacionales. But today I'm going to get into, why even bother trying to learn from Scripture. Pero hoy voy a explicar por qué realmente nos tenemos que tomar la molestia de aprender las Escrituras. We live in a world that is filled with religious diversity. Nosotros vivimos en un mundo donde hay una diversidad de religiones. Even though at the moment in the world, about 33% of the world calls themselves Christians. En este momento, 33% de la población del mundo se aclama cristiano. So that's 1 in every 3 people. That's 1 in every 3 people. Y eso es cada 3 personas. 1 in every 3 people. Una en cada 3. And then second place is Islam, 20%. En segundo lugar está 20% los islámicos. That's 1 in every 5 people. Esto es 1 en cada 5 personas. The numbers sound very, very small, right? Los números suenan como muy pequeños. But you got to realize that's billions of people. Pero tienes que darte cuenta que son millones de personas. And every single year the number of people keeps growing. We're above 7 billion now. Y cada año la población crece, estamos en 7 millones ahora. Billions. Billones, perdón. All right. And so even among who here has Facebook? Who here has Facebook? ¿Quién está en Facebook? How many of you have Facebook? All right, so I just want to ask how many do have Facebook. ¿Cuántos tienen? All right. So are all your friends Christian? ¿Son todos tus amigos cristianos? Chances are probably not. La probabilidad es que no. The average person right now has about 300 friends on Facebook. Más o menos cada uno tiene como 300 amigos en Facebook. Give or take. Más o menos. And so just from my own list, por ejemplo, en mi propia lista, the majority are people that I met, for example, back in my Christian school. La mayoría son gente que conocí en mi colegio cristiano. People I met in previous churches that we used to go to. Amigos que conocí en mis iglesias previas que estuve. So the majority are Christians. Entonces la mayoría son cristianos. But 3 years ago, in grade 10, pero 3 años atrás, how's that? Yeah. Right. So good. Thank God. So 3 years ago, I moved to a public school. 3 años atrás yo me moví a un colegio público. And so obviously the majority were not Christians. Entonces la mayoría no son cristianos. And so from there now I have a lot of Facebook friends who share other faiths. Entonces ahora la mayoría de los amigos que tengo en Facebook puedo compartir mi fe. Yeah, that's actually what I do now. Y eso es lo que yo hago realmente. And so I had this one conversation about 6 months ago. Y tuve una conversación más o menos unos 6 meses atrás. It was a little bit before Christmas time. Y fue un poco antes de la Navidad. Yeah, I won't mention his name just because it's going to be on YouTube. No voy a mencionar su nombre porque esto va a estar en YouTube. But basically this guy was an atheist. Esta persona era un ateo. But his story was so generic. Pero su historia era muy genérica. I hear the story over and over and over again among atheists. Yo escucho estas historias acerca de los ateos una y otra vez. Like the reason why they became an atheist. Por la razón por qué ellos se convirtieron en ateos. Because the majority of people do not grow up in a house that doesn't believe in God.
Y la mayoría es porque ellos crecieron en hogares donde no creían en Dios. No, the majority, never mind. La mayoría sí creía. A lot of them came from Christian families. La mayoría viene de hogares cristianos. And so what happened? Entonces, ¿qué pasó? So this guy had a very similar story. Y él tiene una historia muy similar. Basically, it began with, I posted some pictures on Facebook Yo puse unas fotos en Facebook of when I was preaching in a Portuguese church. I was around 10 years old at the time. cuando yo predicaba como a los 10 años en una iglesia portuguesa. And then this friend of mine was like, hey, I used to go to that church, in the comments. Y este amigo me pone en unos comentarios, yo iba a esa iglesia. I'm like, oh really, so were you there that day? So were you there that day? Entonces Pablo pregunta, ¿estuviste en ese día cuando yo prediqué? He's like, no, I stopped going to church like a long time ago. No, yo dejé de ir a la iglesia hace mucho tiempo. So that's where the conversation started. Entonces ahí empezó la conversación. I just asked him, well, what happened? Entonces le pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasó? Well, why did you stop going to church? ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? And I kind of knew what was coming. Y yo más o menos me imaginé qué es lo que venía. I've heard this over and over again. Yo escucho esto una y otra vez. And the excuse always goes along the lines of, hypocrisy in the church, Y casi siempre es lo mismo. Hipocresía en la iglesia, family problems, problemas familiares bad influences at school from people that are not Christians. y malas influencias en la escuela de gente que no es cristiana. And usually they complain about a tragic or bad event in their life. Y normalmente se quejan de un evento trágico que ha pasado en sus vidas. That one thing that made them decide, hey, you know what, there's no God. Algo que les hace decidir, entonces no existe Dios. And they always ask the same question, why would a good God let this happen to me? Y siempre hacen la misma pregunta diciendo, si este es un buen Dios, ¿por qué permitió que esto pasara? So in this guy's specific case, Y en este caso de esta persona, it was family problems. era problemas familiares. And he actually got kicked out of his house Y él realmente lo echaron de su casa. because he was very, he told me, he even admitted to me, he was very rebellious. Porque él era muy rebelde y admitió que él era muy, muy rebelde. And he's gone far off from the church into the world. Y se fue alejando de la iglesia y se fue al mundo. And so it was just the problems that he had at home, Los problemas que tenía en casa, parents that were supposedly Christians who went to church sus regularly. padres que no se supone que eran cristianos, So these are supposed to be the role models, the figure, the model of Christ in his house. que se supone que tendrían que ser el modelo de Cristo para él. And obviously he sees a bad model, a bad influence. Obviamente veía una mala imagen. And so we automatically assume, well, that's what Christianity is. I don't want any part of it. En la conclusión de él era, si esto es lo que es cristianismo, entonces yo no lo quiero. And so that was like the first excuse he had for not believing in God. Esta es la primera excusa que él tenía para no creer en Dios. Very, very generic. Muy genérica. Something bad happens, Algo malo pasa, therefore God doesn't exist. entonces Dios no existe. That's their logic. Esa era su lógica. Obviously, this doesn't apply to all atheists, Por supuesto que esto no se aplica a todos los ateos, but this is a very common pattern I've seen specifically among teenagers. pero este es un patrón que veo muy regularmente, sobre todo en jóvenes. And since I obviously had the time, the whole conversation lasted over 2 hours. Y como tenía mucho tiempo, esta conversación duró más o menos 2 horas. And throughout the conversation, he was giving me not even reasons, they were more like excuses for not believing in God. Y en esta conversación no me estaba dando razones, simplemente excusas. It's almost like he had a wheel or a ring of excuses. Tenía como una rueda de excusas. So first, bad things happen, God doesn't exist. That was his first reason for not believing. La primera razón que tenía era, esta cosa mala pasó, por lo tanto Dios no existe. So I addressed it. Entonces yo fui a ese punto. He was like, oh, okay. Y bueno, después que discutimos, él dijo, bueno, está bien. He's like, okay, point number 2. Ahora, el punto número 2. I'm not going to go into specifics, by the way. I just want to say No voy a ir a lo específico. Basically, the second one was, well, how do you know that the Bible is the right book? Y él me preguntó, ¿cómo tú sabes que la Biblia es el libro correcto? For example, in the school that I go to, about 30% are Persian. Por ejemplo, en la escuela que yo voy, el 30% son iraníes. So the majority of them are Muslim, or at least come from a Muslim background. Entonces la mayoría son musulmanes o vienen de de familias musulmanes. And so obviously they grew up not with the Bible, with the Quran. Entonces ellos no han crecido con la Biblia, sino con el Corán. What about the Mormons with the Book of Mormon? Y otra pregunta es, ¿y qué tal del libro Mormón? Every religion has their sacred text. Cada religión tiene como un versículo o un libro secreto.
Sagrado, I think. Sagrado. Perdón. And so he asked me, so how can you rely on the Bible? ¿Tú cómo puedes creer de que ese es realmente el libro verdadero? Spend a good time debating the authenticity of the Bible, and he was like, okay, fine. Entonces pasé un buen tiempo discutiendo acerca de la autenticidad de la Biblia y al final le dijo, bueno, está bien, tienes razón. In total, he had about 6 points. Y más o menos en total tenía como 6 puntos. These included, then he was talking about how bad Christians are. Y él empezó a decir qué tan malos son los cristianos. You know, you guys are such hypocrites, you guys lie, you steal, you cheat, etc., Los etc. cristianos son hipócritas, ustedes roban, ustedes hacen esto, y bueno, tenía unas buenas razones. The only response I had was, well, yeah, we're Christians, but we're still human. Y yo le respondí, sí, somos cristianos, pero aún somos humanos. And I told them, listen, if I was perfect, Si yo fuera perfecto, I would not be a Christian. no sería cristiano. I wouldn't need Jesus. Yo necesito a Jesús. So okay, he's like, okay, fine, I'll give you that. Entonces él dijo, bueno, está bien. And then he moved on to the science. Entonces enfocó la ciencia. It's almost as if he had like the reasons already kind of on his phone and going through them. Parece que tenía todas las razones en su teléfono, iba una por una. And he was kind of trying to use science, even though he actually didn't know that much about it. Y él trató de usar la ciencia, aunque no sabía mucho acerca de esto. You know, the common thing, well, you know, the majority of scientists believe in evolution. Entonces empezó a decir, la mayoría de los científicos creen en la evolución. I'm like, well, dude, 1,000 years ago, the majority thought the earth was flat. Did it make that true? Hace millones de años, miles de años, todos creían que la Tierra era plana. ¿Eso significa que es verdadero? So he said the majority rules doesn't apply to truth. La mayoría de las reglas no significa que sea una verdad. And I tried going into, you know, the whole debate on evolution. Y entré a todo el debate de la evolución. And it turned out he didn't know that much about it. It was just some things he heard in class. Y realmente me di cuenta que él no sabía mucho acerca de esto, pero era simplemente un debate que escuchó en clase. He was like, I think reason number 5 was like, okay, then why doesn't God show himself then? Y la razón número 5 es por qué Dios no se aparece así. The reality is that he has, in the person of Jesus. Y la verdad es que sí, Dios apareció en la persona de Jesus Jesús. Christ is God in the flesh. Jesucristo es Dios encarnado. But I knew he wouldn't take that. Pero yo sabía que él no iba a aceptar esto. So, all right, so is there any evidence for Jesus now? Entonces él le pregunta, ¿hay alguna evidencia que Jesús es Dios? And yes, I shared some experiences from my own life. Yo le compartí algunas experiencias de mi propia vida. And I sent him a few links to YouTube videos of miracles. Y yo le puse algunos links de YouTube para que chequeara todos los milagros que habían. Like, yeah, Jesus lived 2,000 years ago, but he still works today. Y le demostré que sí, Jesucristo vivió hace 2000 años atrás, pero que ahora sigue vivo. And then he so 1, 2, 3, 4, 5 excuses after excuse. Entonces iba a la excusa 1, 2, 3, 4 y 5. I addressed every single one. Yo le pude debatir cada una de ellas. And then for number 6, Y para el número 6, he went back to number 1. él fue de regreso a la 1. He once again started complaining about how bad his life was. Entonces otra vez empezó a quejarse de qué tan malo había sido su vida. Wait a second, I already addressed that. Y yo le dije, un momento, yo ya tocamos ese punto. This guy, he ran out of ideas. He ran out of excuses. Entonces él se dio cuenta que se quedó sin excusas. So this guy was not interested in actually learning about if there is a God or not. Y me di cuenta que él no estaba interesado si realmente había Dios o no. He didn't want to believe in God. Él no quería creer en Dios. What I've noticed Yo lo que noté, over and over again una vez y otra vez, is that for the average atheist that comes from that kind of background, que el average de ateos, el ateo común, gracias, el ateo común, you know, that goes through those kinds of circumstances, que va a esas circunstancias, in their mind, God does not exist en su mente dice, Dios no existe, until they need someone to blame. porque él quiere culpar a alguien. Like, there is no God until they need someone to blame. No hay Dios hasta que él pueda culpar a alguien. Okay, close enough. So basically, he's always talking about, you know, why would God let this happen to me? He started going to the Bible. Why did so many people die? Entonces empieza a culpar, ¿por qué todas estas cosas me pasan? ¿Por qué? Y empieza a ir a la Biblia. And like talking about all the bad things that are in the Old Testament. Y va al Antiguo Testamento y empieza a ir a todas esas batallas donde moría la gente. And really there's no logic, because if there is no God, then that means that none of that happened. Pero en la lógica es, si él dice que Dios no existe, entonces ¿por qué se queja de lo que está en la Biblia, que es la palabra de If Dios? God doesn't exist, then why is he at fault for your problems? Y si Dios no existe, ¿por qué él tiene la culpa de tus problemas? Se supone que no existe. And after the 2 hours, he's like, okay, fine, like, you win. Después de 2 horas él me dice, bueno, ganaste.
And I thought maybe now he was going to ask for interest into like the scriptures, into Jesus. Like I thought he was going to ask to learn more about Yo Jesus. pensé que él se iba a interesar en saber acerca de Jesús, But I could sense the stubbornness even just through my pero me di laptop. cuenta que era un poco terco y que no iba a resultar nada. He said, "You win, but I still don't want to believe." Bueno, tú ganaste, pero todavía yo no creo. He said, "I think it's still all BS. En esto, ¿cómo se dice? It's all garbage, I guess." Bueno, yo creo que es todo basura. And I mean, this guy, he wasn't interested in actually learning. Él realmente no estaba interesado en aprender. I think he just wanted kind of to let out that anger that was inside of him. Él solamente quería sacar toda esa ira que tenía dentro, todo ese enojo que tenía dentro de él. Because then I asked him, "Well, dude, is there anything that would change your mind?" Porque yo le pregunté, ¿hay alguna cosa que haga que cambies de idea? And his honest answer was, "I actually don't know." Y su respuesta honesta fue, realmente no lo sé. Because I gave him evidence. Porque yo le di evidencias, He just refused to believe it. pero él rehusó creerlas. But then he asked me the question back. Pero nuevamente me preguntó, He asked me the question back, what would make you change your mind? ¿qué haría que tú cambies de opinión? Now you as a church, Tú como iglesia. if someone were to ask you that, is there anything that would change your mind? How would you respond? Si alguien te preguntara, tú eres cristiano, ¿qué te haría cambiar? ¿Qué te haría cambiar de lo que tú crees? So seriously, what would you say? ¿Qué es lo que tú le dirías a la gente que te preguntara? I saw a few heads shake. A lot of you would say no, right? Probablemente mucha gente no sabría qué decirle. Especially if you've had a personal encounter with Christ. Especialmente si has tenido un encuentro con Jesucristo. But unlike other religions, Pero no como otras religiones, the Bible actually gives us a criteria to not believe. la Biblia te da una criteria para no creer. Almost like a bet, if you will. Es como una apuesta. And that's why I want you guys to turn to 1 Corinthians 15. Por eso quiero que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 15. We're going to read from verse 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. Keep in mind that the author is Paul, Recuerden que el autor de esta carta es el apóstol Pablo, and he did not grow up in a Christian family at all. y él no creció en una familia cristiana. He grew up a very zealous Jew. He grew up as a very zealous Jew. Él creció como un judío, And he killed Christians. And he killed y él Christians. solía matar cristianos. But now this is him many, many years later. Y esto es muchos años después. He says, starting from verse 1, he said, "Let me now remind you, my dear brothers and sisters, of the good news or the gospel I preached to you before. You welcomed it then, and you still stand firm in it." Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. It is the good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless of course you believe something that was never true in the first place. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos, pero si no creéis, en vano. Verse 3, I passed on to you what was most important and what has been also passed on to me. Christ died for our sins, just as the scriptures said. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, He was buried, and he was raised from the dead on the third day, as the scriptures predicted. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. He was seen by Peter and then by the 12. Él se le apareció a Pedro y después a los 12. After that, he was seen by over 500 of his followers at one time. And most of them are still alive, but some have died. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Then he was seen by James and later by all the apostles. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. And then finally, as though I had been born at the wrong time, he also appeared to me. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. For I am the least of the apostles. In fact, I'm not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted God's church. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Let's skip to verse 12. Ahora vamos al versículo 12.
He says, but tell me this, since we preach that Christ rose from the dead, why are some of you saying that there will be no resurrection of the dead? Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? For if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised either. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. And if Christ has not been raised, then all your preaching is useless and your faith is in vain. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. And we apostles would all be lying about God, for we cannot be, for we have said that God raised Christ from the dead, but it can't be true if there is no resurrection of the dead. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan. Skip to verse 17. And if Christ has not been raised, then your faith is in vain, and you are still dead in your sins. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en vuestros pecados. And in that case, all those who have died believing in Christ are lost. 18. Yeah, verse 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. And then finally, verse 19. And if our hope in Christ is only for this life, then we are to be pitied more than anyone else in the world. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. So the bet that Paul is really presenting here to the Christians Entonces la apuesta que está presentando Pablo is really just find any evidence es encontrar la evidencia. that Jesus did not rise from the dead. Es encontrar la evidencia de que Jesús no resucitó de los muertos. Here's a bit of the consequences of that. Hay algunas consecuencias de esto. He said that if Jesus is not risen, then all the apostles are liars. Si Jesús no resucitó, entonces todos los apóstoles son unos mentirosos. He said that you are all still dead in your sins. Entonces, por lo tanto, todos nosotros estamos todavía muertos en nuestros pecados. It also means that when we die, we will not be raised from the dead. Entonces significa que cuando muramos no vamos a poder resucitar. And that the Christians that have died in vain. Y los cristianos que murieron en vano. And he says that out of all the people in the world, we should be most pitied. People should feel sorry for us for being so gullible. De toda la gente que existe, nosotros seríamos los que deberíamos dar más pena, lástima. So that's a question. Hay una pregunta. You know, the guy on Facebook, he said, what would make you change your mind? Y esta persona en Facebook me preguntaba, ¿qué te haría a ti cambiar de opinión? And this is exactly what I told him. Y esto es exactamente lo que yo le dije. I said, listen, if you can find me evidence and prove that Jesus in fact did not rise from the dead, I'll stop being a Christian. Si tú encuentras evidencias de que Jesucristo no resucitó entre los muertos, entonces yo dejo de ser cristiano. And obviously he couldn't. Obviamente él no pudo hacer esto. He tried sending me some YouTube videos about some investigations in Jerusalem. Él trató de enviarme algunos links de YouTube como investigaciones In Jerusalem. En Jerusalén. You know, some archaeologists are excavating tombs. Unos arqueólogos que andaban excavando tumbas. And they've been searching for years, and yet they still have not found the bones of Jesus. Y han estado buscando por años, pero todavía no encuentran los huesos de Jesús. And they probably won't. Y probablemente nunca lo encontrarán. So then what happened? Entonces, ¿qué pasó? Even before the resurrection, there are still some evidences that we have to look at. Antes de la resurrección tenemos que ver algunas evidencias. So remember, during Holy Week, Jesus Christ was crucified at 9 a.m. in the morning, on Friday morning. Recordemos, viernes en las 9 de la mañana, Él fue crucificado. And he stayed on the cross for about 6 hours. Él permaneció en la cruz como 6 horas. When he finally died, it was about 3 in the afternoon. Cuando Él murió, eran como 3 de la tarde. So it's pretty much like a whole school day. Era como todo el día en la escuela, de 9 a 3. And Jesus was buried at around 6 p.m. in the afternoon. Jesús fue sepultado como a las 6 de la tarde. So obviously Luke gives a lot of details. Lucas, en el Evangelio de Lucas da mucho detalle acerca de esto. He was buried in the tomb of a pretty rich guy. His name was Joseph of Arimathea. Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Now, there were people that were witness that he was wrapped in linen cloths. Hay gente que estaba ahí como testigo que lo tuvieron que poner las vendas. They had to put sweet spices on him so that his body would not smell. Y tenían que poner unas hierbas aromáticas para que su cuerpo
no tuviera mal olor. They went through the Jewish traditions, and then they finally left him in the tomb. Fue hicieron toda la tradición judía cuando alguien muere y luego le dejaron en la tumba. But the Pharisees were not satisfied. Pero los fariseos no estaban satisfechos con esto. The Pharisees were the enemies of Jesus. Los fariseos eran los enemigos de Jesús. And Jesus was condemned to death by the governor, whose name was Pontius Pilate. Y Jesús fue condenado a muerte por el gobernador de aquel tiempo, Poncio Pilatos. So they went up to him and said, "Hey, you guys are leaving the tomb all alone." Y los fariseos dijeron, ¿cómo van a dejar esa tumba ahí, vacía, sola? And Pilate's like, "Yeah, so?" Y dicen, bueno, ¿y qué tiene? Poncio Pilatos, He's like, "You wanted him dead, didn't you? Well, he's dead." ustedes querían que lo mataran, ya está muerto. It's like, "Yeah, but if he comes back, it's going to be even worse." Y entonces ellos le dijeron, y entonces, si él regresa, va a ser aún peor. Pilate's like, "What are you talking about?" Y Poncio Pilatos, recuerden que no era cristiano, dice, ¿de qué estás hablando? Está muerto. They remembered that actually just earlier that week. Y recuerden, en esa semana, al comienzo de la semana, Remember Jesus that kicked out the moneylenders from the temple? recuerdan de que Jesús fue al templo y botó todas las sillas, todas las mesas, And the people got pretty pissed off at him. y la gente se molestó muchísimo con Jesús. And he said, "Show us a sign. Like, what authority do you have to do this?" Y le dijeron, danos una señal, ¿con qué autoridad tú haces esto? And Jesus said two things. Y Jesús les dijo dos cosas. He said, "I won't give you any miracle, Yo no les voy a dar ningún milagro, except the sign of Jonah." excepto la señal de Jonás. And obviously, as Jews, they knew the story of Jonah. Como ellos eran judíos, ellos sabían la historia de Jonás. So as Jonah was inside the belly of the fish for 3 days and 3 nights, Y así como Jonás estuvo dentro del el estómago de este gran pez por 3 días y 3 noches, so the Son of Man, Jesus, will be in the heart of the earth for 3 days and 3 el nights. Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches. And then he also said, "Destroy this temple." Y también dijo de que el templo se destruiría. No, he told them to destroy the temple Y él le dijo que destruyeran el templo and that he would raise it again in 3 y que él days. lo podría levantar en 3 días. Obviously, he was talking about his physical body. Pero él no se estaba refiriendo al templo físico, sino a su propio cuerpo. And the Pharisees recognized this. Y los fariseos reconocían esto. It's like, we don't want him back. Y ellos decían, no, nosotros no lo queremos de regreso. It's like, well, him rising again, that's ridiculous. Y Poncio Pilato decía, que va a resucitar, eso es ridículo. And they're like, no, but the disciples, Pero ellos dijeron, los discípulos, in the middle of the night, they'll come, take the body, ellos pueden venir en la medianoche y sacar el cuerpo and then they'll like dump the body somewhere, probably. y van a tirar el cuerpo en algún lado And they'll be like, "Oh, look, the tomb's empty, Jesus is alive." y van a decir, Jesús ha resucitado, pero realmente lo han tirado ese cuerpo. And he just went back to heaven, that's why you don't see Y him. van a decir, y él se fue al cielo, entonces por eso que no está más. And these guys were annoying Pilate so much. Y tanto molestaron a Poncio Pilato. It's like, fine, Y Poncio Pilato dice, bueno, I'll put some guards voy a poner guardianes de la tumba and a huge rock in front of the entrance y una gran piedra en la entrada, that would take at least three grown men to move, que van a tener que ser 3 hombres grandes y fuertes para poder removerla, at least. por lo menos. And in the movies, it usually shows maybe 2 or 3 soldiers in total. En las películas que vemos se ven 2, 3 soldados por ahí. But remember, Jesus had thousands of followers. Pero recuerden que Jesús tenía miles de seguidores. You need just like maybe 20 guys to overtake those 2 or 3 guards. Con 20 personas, 3 soldaditos, fácil los pueden sacar de ahí. So a Roman guard, Un guarda romano, disciplined guards, disciplinado. these weren't just some hired thugs off the street. Estos no son alguien que sacan de la calle. These were trained soldiers, Estos son bien entrenados, fully armed. bien armados. If I were Pilate, I would have put at least 20. Si yo fuera Pilato, hubiera puesto por lo menos 20. Nothing ridiculous, just like an outpost. Nada ridículo, solamente unos 20. So there's the 11 apostles. Eran 11 discípulos. Remember, Judas was dead. Recuerden que Judas estaba muerto. So 11 unarmed disciples, only Peter had a sword. 11 personas desarmadas totalmente, solamente Pedro tenía una espada. Against 20 fully armed Roman soldiers. Y versus 20 romanos, soldados romanos bien armados Who's y gonna entrenados. win? ¿Quién ganaría? So this was a guarantee. All right, nothing's gonna happen. Entonces Poncio Pilato decía, esto significa garantizado que nada va a pasar. And he said, "Don't worry, guys. Just stick around for just 3 days." Quédense ahí por 3 días, Because that's what Jesus said. porque eso es lo que Jesús había dicho. So let's say 5 days later, the body disappears.
digamos 5 días después que el cuerpo desaparezca, like the disciples actually do steal the body, imagínense que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. that means that Jesus lied earlier. Entonces significaría que Jesús habría mentido. And yet for some reason on Sunday morning, Y por alguna razón, domingo en la mañana, this was supposed to be a foolproof plan. esto se supone que era un plan probado, The disciples weren't hiding, que los discípulos estarían escondidos, scared to death after seeing their Lord crucified. estaban tan escondidos, tan aterrorizados por lo que habían crucificado a Jesús. 20 fully disciplined Roman soldiers keeping guard for 3 days. 20 soldados bien armados resguardando la tumba. So how come then there was this group of women, ¿Y cómo es posible que este grupo de mujeres, you know, they're not armed either, just carrying some spices. ellas no and estaban things. armadas, simplemente llevaban unas hierbas aromáticas? They wanted to anoint the body of Jesus. That was a Jewish custom. Querían ungir el cuerpo de Jesús porque era una costumbre judía. And if for some reason they go to the tomb and the guards are gone, Y por alguna razón van a la tumba y los guardianes no estaban. there's a couple weapons thrown here and there. Y estaban las armas tiradas por aquí y por allá. The big stone was out of the way. La gran piedra removida. They go inside, Ellas entran and the linen cloth that wrapped Jesus is still on the table. y el lino tela de lino que envolvía el cuerpo de nuestro Señor estaba tirada And it was actually folded. y estaba bien dobladita. So Jesus was organized too. Jesús era muy organizado. All right. So the question is, what happened? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? So everyone could agree on this, Todos pueden estar de acuerdo con esto. that on Sunday morning, Que en el domingo en la mañana this is kind of like a CSI case. es como un caso de CSI. Okay, so tomb empty, 9 a.m. Sunday morning. 9 de la mañana, tumba vacía. Guards, nowhere to be found. Guardianes, por ningún lado. You know, what the heck happened? ¿Qué pasó? And where's the body? ¿Y dónde está el cuerpo? You know, did the guards steal it? ¿Los guardianes se lo llevaron? It's like, let's just troll the disciples. Let's just fool around with the disciples. Vamos a hacerle una broma a los discípulos. No, but then suddenly an angel appears, Pero de pronto un ángel aparece kind of freaks the girls out for a second. y asusta a las mujeres He's like, yo, guys, chill out, chill out. y le dice, no se preocupen chicas, no se asusten. Yeah, I know you guys are looking for Jesus. Yo sé que están buscando a Jesús, Well, guess what? He's not here. pero no está aquí. In case you haven't noticed already, No sé si han notado, ya Él no está aquí. he's risen. Él está resucitado. Él ha resucitado. And then in the Gospel of John, En el Evangelio de Juan, Mary Magdalene was one of the women, María Magdalena era una de las mujeres and she runs back to the disciples. y ella corre hacia los discípulos. And no, the disciples were not planning on stealing the body of Jesus. Los discípulos, recuerden, ellos no estaban planificando robar el cuerpo de Jesús. They were next in line on the most wanted list. Ellos estaban en la lista de los más perseguidos. Estaban tremendamente asustados. And the Bible says they were in hiding. They had a locked door and everything. Y la palabra dice de que ellos estaban escondidos y tenían bien puestos los cerrojos. Mary Magdalene goes to the house. Yo, guys, open up. Y María Magdalena toca la puerta. ¡Ábranme la puerta! Okay, yeah, it's Mary. Entonces los discípulos asustados miran por el huequito. ¡Ay, es María Magdalena! Le abrimos. And she's like, he's alive. Y ella dice, Él está vivo. The tomb's empty. La tumba está vacía. And they're like, oh, come on. Y ellos dicen, no, ¿qué va a ser? Listen, we're all sleep deprived. We're all sleep deprived. Like, forget it. Parecemos tontos, Olga. You know, you're just imagining things. Te estás imaginando. You know, we all feel bad. Todos nos sentimos tristes. Yeah, we want Jesus to be alive. Sí, nosotros queremos que Jesús esté vivo. It's all over the news. Está en todas las noticias. You can look up the YouTube video. Jesus was crucified. Puedes mirar en YouTube. Jesús fue crucificado. They even made a Facebook page. También la página de Facebook. She's like, come with me. Vengan conmigo. So Peter and John are like, fine. Y Juan y Pedro dicen, bueno, vamos para allá. They're like, holy crap. Caramba. Still no guards. Llegaron ahí, no había ningún guardián. So they didn't just go for a washroom break. Solamente, So they didn't go for a washroom break, the guards. no se habían ido para un break, no se fueron al baño. They were gone, like they were not there. Ellos realmente no estaban por ningún lado. And nothing had changed. Y nada cambió. The tomb was still empty, the clothes were still folded on the table. Aún la tumba estaba vacía, la ropa que tenía Jesús estaba dobladita. And Peter and John, they go and like, okay, they go back.
Pedro y Juan entonces agarran y se van de regreso. And Mary Magdalene stays there for a bit. Y María Magdalena todavía se queda en ese lugar. And guess who sneaks up behind her? Y imagínense quién estaba atrás de ella. It was Jesus. Era Jesús. And now this is the story that you guys may have heard many, many times. Y tal vez ustedes ya han escuchado muchas veces esta historia. But why is this an evidence for the resurrection? Pero ¿por qué esta es una evidencia de la resurrección? You gotta remember that you guys always hear the stories of Jesus as a 21st century audience. Recuerden que nosotros escuchamos la historia de Jesús como una audiencia de El siglo XXI. siglo XXI. But remember, these are Jewish people. This is the culture of the Jewish people. Recuerden que estamos hablando de la cultura judía, esta es de la gente judía. And this is a sad fact, but in those days, a woman was not a valid source of information. Recuerden, en esos tiempos la mujer, es un poco triste decir, pero no era una fuente válida de información, como que no la tomaban en cuenta. For example, she could not press charges on anyone. Ella no podía presentar cargos sobre nadie. She didn't count as a valid witness in court. Ella no era una testigo válida en una corte. So these disciples going into the world, telling everyone about Jesus. Entonces los discípulos van a todo el mundo hablando acerca de Jesús. But why would they tell everyone that the first person to see Jesus was a woman? ¿Por qué no dijeron la primera persona que vio a Jesús resucitado o vio la tumba vacía fue María Magdalena? That was not considered a valid source of information. Porque en ese tiempo eso no era considerado como algo válido, no valía el testimonio de una mujer. If they're really trying to lie about Jesus' resurrection, Si ellos querían mentir acerca de la resurrección de Jesús, then it would have just all been guys. It would have just all been guys. entonces todos serían hombres, Just to make it a little more believable. para que sea valedero, para que sea creíble. So this is the evidence we have so far. Esta es la evidencia que tenemos, That a non-valid source que una persona que no se supone que era una fuente válida, has seen Jesus, vio a Jesús, saw an empty tomb, vio la tumba vacía. and where the heck are the guards? ¿Y dónde están los guardias? ¿Dónde se fueron los guardias? Oh, the story's not over yet. La historia no termina ahí. The guards, when we finally revealed where did they go? La Biblia no dice dónde se fueron. They run back to the priest, actually. Ellos corrieron al sacerdote judío. Yeah, so there was something Había algo that scared the heck out of these grown armed Roman soldiers so much that they ran back to the Pharisees as if they were like mommy and daddy. Algo los aterrorizó. Estos guardias romanos estaban bien armados, se supone muy valerosos. Algo los aterrorizó de tal manera que salieron corriendo como a su mamá. These were macho men. Estos eran los hombres machos. If some like robber was coming out, they just speared them on the spot. Si alguien venía a robarles, ellos iban a usar sus armas, una lanza, lo que tuvieran. No, but these 20 guys, Pero they dropped their weapons. Pero estos 20 soldados con sus armas And they're like, estuvieron temblando, no sabiendo qué hacer. Caiaphas like, what? Y el sacerdote Caifás, ¿qué pasa? ¿Qué? The body's gone? El cuerpo no está más. It's like, are you serious? Y el sacerdote, ¿qué? He's like, okay, take this money. Bueno, tomen este dinero. I know this is going to be very hard for everyone to believe, Va a ser muy difícil que ustedes crean esto. but just, if anyone asks you, just tell everyone that the disciples came in the middle of the night, they beat you guys up and took the body. Tal vez la gente no les va a creer, pero ustedes van a tener que decir esta historia, que los discípulos vinieron en la mitad de la noche, los golpearon y se llevaron el cuerpo de Jesús. Yeah, a bunch of fishermen somehow managed to outfight a bunch of armed Roman soldiers. No sé si le van a creer, pero la historia que ustedes van a contar es que estos pescadores vinieron, los golpearon, ustedes con sus armas no sé qué hicieron, pero tienen que contar esa historia. And the Bible says that story is still being spread today. Y la Biblia dice que esa historia todavía se rumorea por allí. I look at your faces and you guys think, that story is ridiculous. Yo veo la cara de ustedes y dicen, eso es ridículo. Yeah, but believe it or not, you go on YouTube and you'll find documentaries. Pero si tú vas a YouTube, tú encuentras documentales. And I'm going to finish off by addressing some of the arguments they make against the resurrection. Y voy a terminar con esos argumentos que presentan en estos documentales. They want so badly to prove that Jesus is not alive. Ellos están tan interesados en probar que Jesús no resucitó. And rightly so, because that is if you cut that string, the whole thing will fall. Porque si tú cortas esa soga, todo lo demás evangelio se cae.
So they say, well, the first excuse that they try to make, La primera excusa que ellos tienen, and even some Muslims believe this about Jesus, y aún algunos musulmanes creen esto, they say, well, Jesus was never dead in the first place. ellos dicen que Jesús nunca murió en primer lugar. So either he escaped the cross, Ellos dicen que de repente él se escapó después de la cruz, or simply he passed out on the cross. o que simplemente se desmayó cuando estaba siendo crucificado, And then they accidentally buried him while he was still alive. y que tal vez lo enterraron cuando todavía estaba vivo. And then 3 days later he woke up. Entonces 3 días después se despertó, And then somehow, with wounds in his hands, he managed to move the stone out, beat up all the guards, and run. y de alguna manera con sus llagas en las manos movió la piedra, golpeó a los guardas y se escapó. You know, at first it sounds logical, right? No suena lógico. But then you think about, well, okay, so he wakes up in the tomb. Recuerden, imagínense esta historia, se despierta en la tumba. How's he supposed to get out? ¿Cómo va a salir? He probably would have starved to death. ¿Cómo? In the tomb, he probably would have starved to death. Probablemente se hubiera muerto de inanición. And remember, this guy got beaten up really bad. Y este hombre, Jesús, ustedes saben, todos los latigazos, estaba totalmente herido. So there was no way he would have survived the crucifixion. No hubiera podido sobrevivir la crucifixión. By the way, it's just say, by the way, when Jesus was supposedly dead on the cross, Cuando Jesús estaba muerto en la cruz, one of the soldiers made sure. uno de los soldados se aseguró y le lanzó Yeah, they put a spear into his side. en el costado de su cuerpo. So if he didn't die from the crucifixion, he would have died from that. Si él no murió en la crucifixión, hubiera muerto por la lanza que le traspasó el costado. But this is the guarantee that the Pharisees knew. Jesus was dead. Pero esta es la garantía que ellos querían, que Jesús estaba muerto. You know, there was no No había la tecnología para probar los señales vitales, los signos vitales. and then second evidence, the empty tomb. La segunda evidencia, la tumba vacía. How did it get empty? ¿Cómo se quedó vacía? Well, think about this. If you witnessed a murder, Si piensen esto, si tú eres testigo de una muerte, like a murder, like someone gets shot in the street, for example, imagínate, alguien es disparado en la calle, you're brought to court as a witness, te llaman como testigo like to court. a la corte. Do they have to pay you to tell the truth? ¿Te tienen que pagar para que tú digas la verdad? No. No. It's like, no, I saw this person. He took out a gun and he shot this guy in the head. Tú dirías, no, yo vi cómo esta persona sacó su arma y le disparó. Yo lo vi. You don't have to pay me. I'm just doing the right thing. Tú no me tienes que pagar, yo simplemente digo lo que vi. So why did the Sanhedrin have to pay the guards? Porque el sacerdote judío tenía que pagarle a estos guardianes. Because he knew Porque él sabía, that Jesus was alive. porque sabía que Jesús estaba vivo. And all the evidence Y todas las evidencias actually pointed afterwards y se presentaron después. in the lives, and you see the transformation in the book of Acts of the apostles. Y se mostraron en el libro de los Hechos. Why were these people willing to suffer for Jesus? ¿Por qué esta gente estuvo dispuesta a morir por Jesús? Well, yeah, why did they die over something that they knew was a hoax the whole time? ¿Por qué morirían sabiendo que esto es solamente una historia? You know, they'll all sit at the table, okay, we're going to make this, we're going to invent this religion, we're going to say Jesus rose from the dead, and then we're all going to die. Van a sentarse, ¿qué tal si nos inventamos una historia y entonces nos van a matar, pero vamos a contar esta historia? So what difference does it make? ¿Qué diferencia haría? So what if Jesus is alive? So what if Jesus is alive? ¿Y qué si Jesús está vivo? I'm going to close with this one comment you can take home. Voy a cerrar con este comentario que puedes llevarte a casa. Jesus only left us with 3 options. Jesús nos dejó con 3 opciones. In English, the 3 L's. Like the letter L. En inglés dicen las 3 L's. So Jesus was either a liar. Pero no aplica. No, these are the options. Just go with it. Okay. En español no suenan como L's, Yeah, pero he was un mentiroso. Yeah. Jesús fue un mentiroso. So this was an evil man Este era un hombre muy malvado who claimed to be God que decidió llamarse hijo de Dios for his own benefit, para su propio beneficio and he just got what he deserved. y entonces tuvo lo que él merecía. He is not risen from the dead. Él no está resucitado de los muertos. Or option 2, lunatic. Opción 2, era un lunático. That he thought he was God because he was mentally insane. Él se imaginó que era Dios porque estaba medio loco. And his death on the cross was just unfortunate. Wrong place at the wrong time.
Y bueno, lo crucificaron porque estuvo en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. He is not risen from the dead. Pero no resucitó de los muertos. Or option 3, Opción 3. Lord. Lord, Señor. Él es Señor. He claimed to be God. Él dijo que era Dios. He provided evidence as God Él probó que era Dios by rising from the dead. cuando resucitó entre los muertos. That option is up to you guys. La opción es tuya. Thank you for listening. Muchas gracias por... Hi guys, hope that the message you have just heard has been helpful to you. Please come and join us on Sundays at 11 a.m. at the Prayer House Toronto, located at 1179 Finch Avenue West, Unit 21. May God bless you all.